Ejemplo, tengo la oportunidad de saber las presiones a la entrada y salida de ese pequeño dispositivo. En este caso, imagínense que sea un poquito más grande. Entonces, en volumen quizás sea una tubería de petróleo que en dimensiones pues ya también el codo debería ser grande. Lo atraviesa en principio el fluido por el cambio de área con una velocidad inicial de 3 metros por segundo y este cambio de área produce que se incremente hasta 12 metros por segundo. Aparte considera por favor que el volumen ocupado dentro del codito es 0.2 metros cúbicos y que aparte el hierro no es cualquier cosa, pesa 30 o mide 30 kilogramos, el peso ya es en newtons, y tampoco estoy manejando agua. Voy a manejar una sustancia, puede ser que sea gasolina con esta densidad, que tiene un S de 0.72, o sea que es otro fluido. Las presiones, yo tengo aquí un instrumento que es manométrico, y esta me la da directamente Gauss, es 58.7 kilopascales. El otro que tiene la tubería es absoluto y marca una presión de 109 kilopascales. Entonces, resumen, primero, tengo presiones de entrada y salida, lo que quiere decir que aquí sigue la tubería, no desemboca la atmósfera. Tengo el volumen que ocupa mi codito y tengo la masa que en ese momento es del hierro y otro fluido. Velocidad de entrada y salida. Perdón, ¿qué me piden? Piden las reacciones necesarias de sujeción en estos dos, es decir, sea rosca o brida, como siempre les digo, para que esto se mantenga en esa posición como se muestra en la fotografía. Eso es lo que piden. ¿Cómo va a ser si me piden en dos extremos? ¿Cómo va a ser RX, RY? No te están diciendo que especifiques en este extremo y el otro. Te están diciendo la reacción horizontal total y la reacción vertical total. Y muchas veces en el texto no les aclara en los problemas que efectivamente ustedes tienen dos reacciones y la que estamos nosotros evaluando o descubriendo efectivamente es la suma de los dos, o sea, es una total. Permítanme ver cómo silencio aquí. Ok, si quieren hablarme, otra vez vuelvan a activar su... Bueno, hay cosas aquí que tienen que aprender, que estoy tratando de pausar para que ese conocimiento sea de gota a gota y no muy rápido. Primero, en estos problemas de momentum, no sé si se lo habrán preguntado, pero si yo estoy haciendo mi volumen de control puesto aquí de forma imaginaria, fíjense bien, yo saqué el fluido de aquí, vamos a estudiarte, vamos a sacarlo, le hacemos su volumen de control, lo único que me importa es qué afecta del universo a ese pedacito de fluido que estoy estudiando, el volumen propio del dispositivo. Digamos que coincide. Bueno, ya sé que tiene presiones, ahorita voy con las presiones, pero aparte de las presiones del propio fluido, que es de la tubería en general, o sea, con la que viene y con la que sale, entonces, también ¿por qué no considero la presión atmosférica a la que está expuesto el dispositivo y en general a la que estamos expuestos todos? Porque precisamente, por ser presión atmosférica, imagínense ustedes una sección transversal circular. Si yo la pintara, tendría que pintar todas estas agujitas que constituyen la presión atmosférica. Esas agujitas van a estar presentes en todo el volumen de control y en todas las direcciones, como si la viera en 3 dimensiones. Por lo tanto, en cuanto a presión atmosférica, se va a anular porque está en todas las direcciones. Es decir, ustedes la miran norte y sur y estas se van a oponer porque justamente la presión atmosférica tiene igual magnitud y eso es anular, y así con todas las direcciones. Por eso no se toma en cuenta. Pero si no la voy a tomar en cuenta porque es atmosférica o porque la voy a considerar entonces manométrica, todas las presiones que se analicen en los ejercicios de momentum deben ser absolutas porque ya estoy diciendo que no voy a tomar en cuenta la presión atmosférica. Mejor entonces tomo el valor manométrico de la presión en 0 y si lo voy a tomar manométrico, entonces que sea así para todas las presiones de mi ejercicio que esté planteando, de mi situación particular cuando esté en la empresa. Repito, las presiones a considerar en estos ejercicios de momento son manométricas. Aparte de que se anula en todas partes la presión atmosférica, aparte se toma también el valor manométrico como 0. Y si vamos a considerar presiones manométricas, debe ser para todos. Es decir, aquí no puedes considerar la absoluta porque la absoluta considera que está en el 0 vacío absoluto considerando la presión atmosférica. Así
allí, simplemente recordando la relación que hay entre las dos. Presión manométrica igual a presión absoluta menos presión atmosférica. Si a mí me sale algo así, lo único que hago es transformarla. Bueno, pues le quito el valor de la presión atmosférica, que en Sistema Internacional es 101, y ya, y trabajo mi ejercicio con manométrica, perdón. ¿Qué pasa con este ejercicio? No es un combinado. ¿Por qué lo estoy dividiendo en dos? Porque si hay peso. Está el peso propio del hierro, está el peso debido a este volumen, que ya les voy a explicar cómo se sacan ambos. En general lo que consideramos es la sumatoria, pero cuando ya estemos en I, por peso siempre tiene dirección vertical. Entonces, a partir de aquí, ¿qué hago? Bueno, dividir los planos como siempre. Siempre se tiene que dividir en todos los casos el ejercicio en plano X y Y, ¿sí? ¿Adentro qué dice? ¿Está dentro aquí o aquí? Sí. Aquí dice este de 0.72, que es la gravedad específica, y esto es el área. Aquí es 20 centímetros y aquí es 40. Lo que no se entiende es este 0.4. Ah, 0.4. Este es el cambio de área que necesitan para los cálculos. Lo particularizo en cada eje. En primer lugar, empiezo por X, la sumatoria de fuerzas única y exclusivamente en dirección horizontal externas serán igual al flujo másico que atraviesa el dispositivo. Como es una entrada y una salida y debe ser igual, lo factorizo en el cambio de velocidades. Velocidad 2 horizontal y velocidad 1 horizontal. A partir de aquí empiezo a descomponer esta ecuación. Primero, en las fuerzas externas puedo tener fuerzas de superficie y fuerzas de cuerpo, pero las fuerzas de cuerpo en dirección X no se toman en cuenta. ¿Por qué? Porque van en Y. No es que me esté olvidando de ellas. Simplemente aquí coloco las de superficie como la presión, coloco la presión que ejerce este fluido que estoy dejando atrás sobre mi volumen de control, aquí más explícito, la coloco como presión de entrada. Recuerden, háganse una nubecita aquí en su cabeza representando al fluido que estoy dejando atrás, que no forma parte de mi volumen de control, y este fluido trata de empujar a mi volumen de control. Entonces, esta presión. Por otro lado, aquí tengo una tubería, que entonces como sigue aquí también otra nubecita, aquí hay más fluido que dejo atrás, aquí se puede representar, y esta nubecita de fluido imaginario ejerce presión sobre mi volumen de control, siempre comprimiendo a mi volumen de control. Pero cambié el orden de mis ejercicios justamente para introducirles tempranamente el concepto de presión sobre un volumen de control, siempre a compresión. Por otra parte, fíjense bien, también tengo el peso que afecta a mi elemento, del propio hierro y del propio fluido. Con este vamos ahorita. En esta horizontal nos ocupamos de las presiones, con sus respectivos signos. Aquí faltó flechita a la derecha con su respectivo signo positivo. Estén dándose cuenta ahorita, por favor, de los numerosos detalles que podemos tener al calcular ejercicios de momentum. Flechitas para indicar el sentido positivo, particularizar para cada eje, o sea, partirlo en dos, X e Y, y entonces aplicar la ecuación general. De este lado tendremos entonces flecha positiva, presión hacia adelante, será positiva, y como es sumatoria de fuerzas, la multiplico por el área, como les expliqué ayer. ¿Área qué? Su respectiva área. Menos, ¿por qué menos? Porque va hacia la izquierda de acuerdo a mi convención de signos. Menos P2 por su respectiva área. A esto le agrego la incógnita, que es una fuerza externa, es una fuerza de sujeción llamada Rx, que sujeta mi tubito de este lado, bueno, que es la sumatoria de esta más esta, perdonen, de la salida más la entrada, y aquí la resumo en una sola. Igual al flujo másico que atraviesa el dispositivo, multiplicado por su cambio respectivo de velocidad. En este caso, nos daban las velocidades, las tenemos que calcular. El caso habitual es que calcularla haciendo alguna especie de cálculo, por ejemplo, teniendo el caudal. Y como les está dando el área, este sí es el caso frecuente. En este caso, ya la doy directa. Cálculo respectivo, vamos a ver qué tenemos. Tenemos presión, sí. De paso, manométrica no la tengo que transformar. Palomita, el área 1 también está dada porque el diámetro es 0.4. Presión 2, también, palomita, la tengo. Pero aquí debo tener cuidado porque aquí la presión es manométrica. Ya que es absoluta, le quito 101
pero de todas maneras esto lo puedo hacer, lo tengo. Área 2 la tengo porque me dan el diámetro, incógnita la dejo así. El flujo másico lo tengo, no directamente, pero puedo calcularlo, porque ya yo casi me sé de memoria esta ecuación que dice que ρ por V por área es el flujo másico. Así que densidad la tengo porque me dan S, no es agua, no se vayan a ir con el 1000 directo. Velocidad 1 la tengo, por ejemplo, si lo quiero hacer en esta parte, la puedo hacer también con la salida y me tiene que dar igual. Por el área 1, nada más que escogí un punto y con eso saqué M punto porque sabiendo que tiene que ser igual, pues simplemente lo hago así. Aquí está la densidad, 0.72 por 1000 que va a ser ρ por 3 que es la velocidad inicial por pi cuarto de 0.4 que es el diámetro inicial y el resultado me da 271 kilogramos por segundo. Sustituimos todo, saco de repente las áreas aquí están hechas directamente, esto ya es presión manométrica y fíjense bien cómo está restado aquí el 101 que corresponde a la atmosférica, es decir, estoy transformando en una medida manométrica esto que me dieron de dato como absoluta. Su área respectiva, la incógnita y finalmente el M punto por el cambio de velocidad. Solamente estoy. Finalmente tengo la reacción en 4.68 kilonewtons. Eso es lo que en X ocupo para sostener con rosca o con brida este codito dentro del sistema de tuberías. Ahora vamos con Y. Estoy confundido porque no estoy viendo nada. Todo está acostado. ¿Por qué va a haber en Y? Porque esta vez, repito, tenemos la componente del peso y miren cómo cambia el problema. Esto que está aquí seguramente fue de una explicación asombrosa que les había dado a mis alumnos. Entonces aquí lo representó mi alumna muy bien, de que esto era lo que representaba en realidad que tenía una tubería de entrada, una tubería de salida, que estoy analizando este en medio, me lo estoy robando, y luego efectivamente estoy calculando la suma de Rx2 más suma de Rx1. Entonces esto se resume aquí en un solo término que me dio esto. No nos están pidiendo 1 y 1, nos están pidiendo el total de fuerza horizontal, que debe ser la fuerza de anclaje. Ahora, si lo particularizo el análisis para I, tendré la sumatoria de fuerzas en I positivo a la derecha, disculpen, hacia arriba a la derecha, entonces será otra vez flujo másico, una entrada y una salida, multiplicada por el cambio de velocidad exclusivo en I, solamente en dirección I. Del lado izquierdo pongo fuerzas de superficie y fuerzas de cuerpo, pero como en este caso las fuerzas de superficie están totalmente horizontal, me refiero a las dos presiones, entonces en I solamente me quedan las fuerzas de cuerpo, que constituye el peso del fluido como tal, para eso me da el volumen, y el peso del reductor, a lo que yo llamo el hierro. Por eso les digo que se trabaja con peso total. Más la incógnita, que es la reacción vertical, debe ser igual a 0 velocidad en I a la salida y 0 velocidad en I a la entrada. Entonces, básicamente el lado derecho es 0 y el lado izquierdo, como es negativo, cuando ya lo estoy despejando, pasa a positivo. Mi reacción va a ser positiva, es decir, indicando que es hacia arriba. Y entonces en ese caso puedo sacar la resultante y con eso ya diseñar la rosca, que ya no es competencia. Ahora el peso del reductor. Si nos da la masa, solamente lo multiplico por G para obtener las unidades de peso, que son newtons. Y por otro lado, el peso del fluido es en realidad gamma por el volumen. ¿De dónde sale esto? Bueno, porque también es masa por aceleración, pero yo sé mucho de propiedades de mecánica de fluidos. Y si yo el peso del fluido digo que la densidad, por ejemplo, en función de la densidad, pongo la masa, sería volumen, entonces la masa va a ser densidad por volumen y seguiría multiplicando G, entonces sería volumen por G. Y resulta que ρg es una propiedad que yo me sé de memoria que se llama peso específico. Y a eso sigue multiplicando el volumen. Por esa razón, el peso de un fluido lo puedo calcular directamente como el gamma de ese fluido multiplicado por su volumen. Sabiendo que el volumen es 0.2 y el gamma que va a ser, aquí falta un término creo, 1000 por 9.8 por 720, aquí falta el término de G, ojo, me da el resultado nuevo, creo que por eso no le dio. Al fin y al cabo va a ser entonces lo que les dé aquí, corregido,
más el peso del reductor. El total va a ser el peso y esa va a ser la respuesta de hecho de la ARY. ¿Cuánto sería el valor corregido y el total, por favor?